Hola, bienvenidos todos los deambulantes. Hoy tenemos un espacio muy especial. Hoy vamos a lanzar nuestra serie web Deambulando, el arte como espacio para la reconciliación y el diálogo. Y en esta ocasión traemos una invitada muy especial, Ana Soraya Trujillo Ortiz, dramaturga, actriz, publicista además de la ciudad de Medellín. Tiene mucho tiempo en la escena artística y además es la directora de la Corporación Imagineros, una corporación que se dedica no solamente a la escena artística, sino también a la escena plástica, la teatral, la circense, la musical, la audiovisual. Es una corporación muy holística. Contanos un poquito de dónde nació esa atracción por el arte y por todas las facetas del arte. Bueno, primero empiezo contando que la entidad donde me muevo, que es Imagineros, trabaja precisamente en esa interdisciplinaridad, entonces filosofía, comunicación. No sé, esa pasión la descubrí en el colegio, en quinto de bachillerato, que fue un profesor y nos empezó a dictar teatro, y yo creo que entrar a las tablas es algo maravilloso, porque es que prestar la corporalidad al juego, es dejarse atravesar por cantidad de cosas que pasan en la escena, o sea, es estar ahí con todo un cuerpo puesto en lo sensible, en el aprendizaje, pues es encantador, y quedé enamorada desde ese día del arte. Pero de todas maneras estudiaste primero publicidad y después ya te hiciste como artista. Estudié publicidad, pero también estudié teatro en la Antioquia. ¿Al tiempo? No tan al tiempo. Estudié teatro, luego estudié pues estética en el arte, y he estudiado varias cosas, pero el teatro me apasiona, y yo creo que eso que he hecho de estudiar publicidad, teatro, me ha hecho mucho en la línea muy interdisciplinar y mucho en una pregunta por la práctica escénica, más que decir que en una pregunta solo en lo teatral. Entonces ahí hemos trabajado sobre la performance, nos hemos hecho preguntas por la performatividad, y ahora que hablabas de la palabra de ambulante, por eso que se trabaja como es el situacionismo. Entonces yo creo que ha habido muchas preguntas que se han atravesado en Imagineros y nos ha dado una característica en el hacer muy transdisciplinaria, o sea, donde nos preguntamos, a veces puede ser uno de las ciencias sociales con los artistas, hay artistas visuales, no hay un orden. Yo creo que más que estar bajo los estatutos del drama, estamos más en la creación de unos propios dispositivos a la hora de crear. A mí siempre me ha generado una inquietud el territorio de Soraya y el territorio de Imagineros. Obviamente es el mismo, porque el territorio de tu corporación es Manrique, que es un sitio muy icónico en Medellín y muy ligado a esta cultura tanguera, digámoslo, por ciertos imaginarios, ciertos sitios que han prototipado culturalmente a Manrique, pero de todas maneras ustedes generan otro espacio diferente, distinto, que a veces se alimenta de eso, a veces no, ¿cierto? Contame cómo ha sido el desarrollo de esa relación con el espacio, con la gente, allá en la Comuna 3. Yo creo que usaste una palabra que es muy clara, el prototipo. O sea, cuando uno entra a conocer a Manrique desde el discurso, como se habla de él, uno se lo imagina muy tanguero. Pero cuando ya uno está en la cotidianidad y empieza a conversar, digamos, con las prácticas artísticas que se dan en los jóvenes, en la tercera edad, en los grupos, uno sabe que hay varios grupos que potencian mucho el tango y lo baila. Sin embargo, en la cotidianidad no es tan
tan grandilocuente como lo pensamos, hay mucho menos de lo que pensamos. Lo que yo sí pensaría es que, no hablando solo del barrio, sino hablando de la comuna de Manrique, encuentras, por ejemplo, en la parte de arriba, que hay tanta inmigración del Chocó, de los municipios de Medellín, encuentras unos relacionamientos muy característicos y que invitan mucho a un trabajo sin vergüenza con el cuerpo. Yo hablo sin vergüenza, entendido sin vergüenza. Son cuerpos maravillosos, por ejemplo, cuando trabajan el riesgo, que trabaja ciertas partes del circo, la danza. Y a veces me pregunto, ¿por qué no nos preguntamos mucho más por lo que hay en la práctica que por los discursos ya preestablecidos en las artes? Y vemos lo que pasa allá. Vos ves unas fusiones, unas cosas que uno se sorprende. Soraya, Jean-Paul Lederac es un autor, un académico que estudia mucho este tema de los espacios, los diálogos para la construcción de tejido social. Dice que en el arte específicamente se encuentran espacios muy expeditos, muy ricos, muy fértiles para generar diálogos sociales y obviamente construcción y tejido social. Pues tú has vivido en una comuna que de alguna manera ha estado estigmatizada por este asunto de las violencias en todo sentido, el conflicto. ¿Cómo han visto ustedes, digámoslo, ese caldo de cultivo para entrar con el arte ahí, alrededor de ustedes y empezar a generar unos nichos diferentes? Pues la pregunta es clave. De todas maneras, el arte, digámoslo, es lo sensible, dirían algunos, un Deleuze diría afectos y perceptos. Pues hay muchas lecturas, pero sí tenemos que decir que en el arte está esa parte que precisamente no es solo el logos, sino que es un sentido, pero no un sentido de un proceso comunicacional, sino un sentido como una fuerza, como una potencia de vida. Y ahí vos haces encuentros que obligan, por ejemplo, a o sea, cuando entras en ciertos juegos con grupos que a veces vos, por ejemplo, entendés que su visión estética los diferencia, por ejemplo, el reggaetonero de otra gente que está tirando a otras maneras de estéticas en la danza, en la música. Entonces vos tenés que entrar, por ejemplo, y entender que vas a una transacción. O sea, como profesor, vos sabes que en los relacionamientos tenés, o como docente, pensar cómo logro transacciones de valores, transacciones en lo que cada uno va pensando. Porque hay una cosa que es muy buena tocar y yo creo que hay una pregunta que hacernos, porque creemos siempre que es que nosotros como artistas vamos a cambiar el comportamiento, vamos a salvar almitas, pues, y desde esa línea moral. Nosotros trabajamos más de una línea de lo político, y en lo político nos preguntamos cómo buscar, por ejemplo, hacer transacciones, y a veces, muchas veces, nos toca pensarnos, por ejemplo, cómo dislocamos las maneras que hay en los relacionamientos de un espacio. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado, por ejemplo, en alguna vez nosotros trabajábamos con personas de distintos barrios. ¿Por qué distintos barrios? Porque vos sabés que en Manrique el problema territorial es muy fuerte. O sea, nosotros hemos tenido fronteras territoriales. A mí me tocó un proceso en 2009, que te digo que fue durísimo, porque bajaban a ciertos chicos de los buses porque no podían precisamente ese bus pasar por un territorio llevando gente de otros territorios. Y empezamos a trabajar y a pensarnos los juegos, cómo los vamos haciendo. Hay una cosa que Imaginero se ha dado cuenta, o sea, cuando vos empezás con un currículo previo, nunca, pues llevas un conocimiento. En este caso, nosotros vamos encontrando, vamos mirando lo que pasa
en esos relacionamientos y nos vamos proponiendo maneras, formas, y utilizamos cualquier propuesta que venga de cualquier área artística a jugar cómo hacemos que se empiecen a transar diferencias. Alguna vez, por ejemplo, en esos grupos a veces hacemos pinturas gigantes donde hacemos juegos para la transacción de valores de los grupos y ahí nos vamos preguntando mucho en el grupo, en el equipo que está en la formación, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, hay cosas que en Manrique, por ejemplo, cuando Manrique está de fiesta y hay partido de fútbol, muchas veces detienen el Metro Plus hasta cierta parte de la ciudad. O sea, cuando va a entrar a Manrique no puede proseguir. O sea, ahí se detiene. Las motos se reinan. Entonces, uno ve ahí unas maneras que no serían precisamente de un carnaval donde vos te despojas de vos para entrar con el otro. No, hay ciertas imposiciones jerárquicas que ya impiden pasar el Metro Plus. Esas maneras, por ejemplo, hay que pensárnoslas desde formas de ciudad. O sea, entonces ahí nosotros empezamos a trabajar con los acuerdos en los grupos porque pues no hacemos eventos tan general, sino usualmente trabajamos con talleres, laboratorios, de acuerdo a como lo denominen los procesos. Muy bien, sí, tú decías algo muy importante, el arte no transforma la sociedad, puede ayudar a construir ese tejido, como lo decía Lederac, pero es una partecita al fin y al cabo. Y yo te digo, uno genera cosas, uno propone cosas, pero el tejido lo termina haciendo la gente, no uno. Pues uno se va pensando y aquí pasa esto y va haciendo entendimientos del pasar ahí en ese territorio y en esa manera, y uno lanza maneras, pero produce de acuerdo a ese territorio. Hay un asunto que Sora ha mencionado, pero que no lo hemos, digamos, aclarado, y es que Imagineros no es solamente una corporación para la creación artística, también tiene un gran fundamento en eso que es la formación, obviamente la formación en práctica artística, y también es un espacio de circulación y de recirculación del arte que viene de otros lugares, porque no son solamente ustedes en su sala reciben a toda una ciudad de artistas que va y comparte con el territorio de Manrique. ¿Cómo es esa estrategia de ustedes? ¿Cómo articulan esa formación en práctica, esa creación y también esa circulación y recirculación que hacen permanentemente tanto de sus obras como de los artistas que vienen de otros lados digámoslo de alguna manera, a impactar a Manrique y a su gente? Sí, yo creo que hay una pregunta. Nosotros no nos podemos definir que somos solo de un área teatral. Entonces, por ejemplo, a veces hacemos trabajo de estética relacional. Y en la estética relacional ya llamamos a grupos de comunidad y empezamos a hablar con ellos y cuentan sus historias y se hacen sus debates. Claro, por eso te decía, nosotros no somos en la línea de un estatuto del arte clásico, nosotros nos expandimos, o sea, esa palabra tan de moda ahora, expandir, o sea, nos ampliamos a otras maneras, como la estética relacional, como un teatro más del orden mucho más performativo, donde ya la pretensión también está en esas líneas del tejido social, del relacionamiento. Y hay una cosa que es muy importante en Imagineros, o sea, se ven todas las propuestas artísticas, o sea, no trabajamos precisamente en la negación de algo, porque como tenemos un territorio que precisamente, digamos, no es del consumo artístico así ávido, sino que sabemos que tenemos que ir generando acercamiento. Entonces, por ejemplo, a veces llevamos eventos de la misma comunidad y sabemos que vamos a tener mucho espectador, pero está en la condición del afecto. O sea, el afecto se hace trascendental a la hora de tener ciertos públicos, cierto espectáculo. Pero también hay una pregunta, por ejemplo, por la performance. Entonces hay eventos de performance de extranjero, de artes plásticos, y vamos ahí haciendo
digamos, relacionamientos con distintas formas de la ciudad. En Imagineros, por ejemplo, hay mucha gente que se pregunta por el género. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, en cómo se produce o se construye la programación del año, sabemos que tenemos un momento, por ejemplo, un mes dedicado al género, y invitamos a gente de género de la comunidad, a gente del barrio, y eso nos permite mucho el diálogo. Y en el diálogo, de una u otra manera, se da la posibilidad de transar, entender otras maneras, que eso nos va favoreciendo unas formas de ciudadanía más en relacionamiento que definir que este debe ser un ciudadano bueno. No, el otro va entendiendo que la convivencia no se hace siempre a las maneras de uno, sino que hay que producir colectividades con el otro. Podemos decir entonces que el diálogo es la mejor herramienta para hacer la construcción de ese ciudadano político. Yo creo el diálogo es trascendental en esto, y extendiendo solo no el diálogo a lo verbal, también hay diálogos no verbales, diálogos de seña, pues de imagen. De imagen. O sea, Imagineros también se pregunta mucho por la imagen. Entonces el diálogo se expande y permite el debate, porque es que yo siento que a veces creemos que solo en la conciliación se posibilitan, pues, vivir en paz. No pensamos esa paz como donde no pasa nada. No, el debate es una forma importante en la posibilidad de entender la diferencia, y hay que entender que es que porque el otro es diferente no lo puedo sentir, y más en formas, en barrios donde lo estético a veces, por ejemplo, aísla. Uno creería que no, pero las formas de concebir el mundo estético pues separan. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido talleres donde buscamos que dialogue eso, y entonces buscamos rockeros con raperos, con reggaetoneros, y buscamos que ese taller produzca esa posibilidad de un tejido social. O sea, lanzamos formas y maneras para que se produzca el tejido social. Eso no lo podemos hacer nosotros. Hay dos grupos en el proceso de formación que ustedes tienen, que digámoslo tienen un proceso un poquito largo, digámoslo en tiempo, un poquito constante, que es un trabajo con los hijos de agentes de la policía, ¿cierto? Con el cual ya llevan varios años. Es un taller de teatro. Y hay otro que está, es otro laboratorio escénico que está incrustado al interior del centro de reclusión La Pola. Son dos ejemplos muy claros donde ustedes han tenido que cambiar la perspectiva del taller, de la formación por otra manera de llegar desde la práctica artística y de empezar a trabajar más que en la transmisión de unos conocimientos, en romper todos unos imaginarios que se tienen en esos lugares. Contanos un poquito ese par de experiencias. Por ejemplo, ahí en un taller, por ejemplo, el que hablaba de La Pola, ese taller tiene que ser muy cuidadoso. Cuidadoso porque hay miedos, son susceptibles, esos cuerpos a veces están llenos de dolor, de machismos, de violencias. Entonces, por ejemplo, a veces creemos que esas tendencias que definen, por ejemplo, este es virtuoso en esto y este es virtuoso en esto, nos cuidamos, por ejemplo, de llevar esas formas tan técnicas que van definiendo quién tiene o quién no tiene más capacidades. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, llevamos, digamos, unas generalidades y unas líneas que se plantean
para el taller, pero sabiendo que lo técnico, donde uno va a ser mejor que otro, no nos posibilita unos relacionamientos. Empezamos a cuidar eso, lo que pasa en clase, por ejemplo, que si estamos viendo maneras muy machistas, entonces ya llevamos una película, generamos diálogo, generamos un tipo de actividades que vayan generando reflexiones y entendimientos en la piel y experiencias, y no entendida la experiencia como algo acumulativo de saber, no, experiencias que le pasan a algo a uno. Yo creo que la transformación está precisamente en una experiencia que a uno le moviliza y le hace preguntar, y es desde una línea más móvil, más de una subjetividad, no de un sujeto aquietado, sino de una subjetividad que se mueve, y desde esa perspectiva yo creo que el humano, que esa subjetividad se moviliza. Y teniendo cuidado, nosotros siempre nos pensamos, es la colectividad que está ahí en el momento. Nosotros no pensamos como un discurso a priori de un deber ser, que tienen que aprender, no, más bien el profesor o el docente va en el diálogo con lo que va pasando, lo que va encontrando. Él también tiene que estar presto a escuchar, a aprender, a desaprender, y mirar cómo se van generando unos relacionamientos donde la creación parte de todos. Pues nosotros no somos los que llevamos un texto y decimos, no, nosotros vamos elaborando con ellos. Además, como trabajamos tanto desde lo corporal, desde la imagen, no tenemos, o sea, para nosotros la jerarquía no lo tiene el texto dramatúrgico o verbal. Bueno, hablamos del territorio, el espacio, hablamos de las maneras, las metodologías, las tendencias, la idea, el concepto, hablamos del hombre. Ahora quiero tocar un concepto el cual estuvimos conversando usted y yo antes de empezar esta entrevista, y es el tiempo. Hablamos mucho de qué tenemos, qué hemos hecho todo este tiempo, cómo manejan, cómo piensan ustedes en la corporación el tiempo de esto, el tiempo de la transformación, el tiempo de la creación, el tiempo de la formación, ese concepto que a veces es tan duro con uno como ser humano, pero tan duro también como con aquello que llamamos los procesos, a veces mal denominados. Mira, ahí tendríamos que mirar como ciertos tiempos. Yo creo que el arte es el tiempo de Aión. No es precisamente ese tiempo de un antes, un presente y un después. Hay un tiempo de Aión. Y también creo un poquito lo que dice Edgar Morán, que es que el trabajo ahorita es con y para la incertidumbre. Entonces a nosotros a veces nos plantean desde las formas, digamos, de la educación formal, un tiempo A, B, C, ¿cierto? Pero cuando nosotros llegamos a las comunidades, la incertidumbre reina. La incertidumbre es tan sencilla como saber que cuando hemos trabajado arriba hubo un aguacero y se le cayó el rancho a 1 o 2. Entonces ahí hay unas circunstancias que para vos recibir la clase o para llevar la sesión de arte, pues tiene unas circunstancias otras. Alguna vez, yo estos días lo contaba, estábamos en un barrio donde las madres trabajaban en la noche. Entonces pusimos un taller a las 10 de la mañana y no, estos días te lo contaba. Entonces los niños no asistían a las 10 de la mañana porque las mamás llegaban tarde, entonces los niños están trasnochados. Entonces son cantidad de tiempos que hay que mirar. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese cuerpo que entra en un juego, que se posibilita el tiempo de Aión? Que, por ejemplo, la idea de proceso. A veces
tenemos ciertos laboratorios, talleres, que hay que pensarse las sesiones muy individuales, porque no vas a tener siempre la misma asistencia, ni vas a hablar nunca, no puedes ir en la idea de desarrollo como lo plantea el proyecto moderno, de progreso, de desarrollo, de progreso. No, sabemos que estamos trabajando para favorecer ciertas transacciones de valores, relacionamientos, favoreciendo el tejido social, ¿cierto? Entonces, en esos encuentros van dándose, los tiempos no se van volviendo exactos, los tiempos no los podemos determinar. Vos a veces vas a talleres que el lunes, por ejemplo, vos das un taller el lunes y te llegan de fin de semana, donde hay ciertos barrios donde todos estuvieron con los equipos duros, y ahí hay unas características. Y el tiempo entra distinto. Entonces, y a veces esa idea de proceso creo que también nos la tenemos que replantear. Como porque estás ahí, te vas a desarrollar, a ser mejor, no. O sea, hay que mirar también, y también miramos la experiencia no precisamente como un proceso acumulativo, de saber cómo lo mira el proyecto moderno. No, la experiencia como algo que les pasa a esos cuerpos. Y cuando a veces pasan, yo no sé si a todos nos pasa, que uno entra y uno no es parte y mira la afuera, sino que está ahí, con el otro, viviendo, y pasan cosas que uno dice, y uno se queda ahí masticándolas, y a uno eso lo moviliza. Nosotros buscamos más ese tipo de experiencia que precisamente los lineamientos que nos ha trabajado el arte en el proyecto moderno. Soraya, ya terminando con el tiempo, porque ya estamos justo, esto sí tiene tiempo. Esto sí es Cronos. Esto sí es Cronos. Redondeando esto, espacio, persona, concepto, metodología, tiempo. ¿Qué es lo mejor que le entrega el arte al ser humano para generar esos procesos de reconciliación? Yo creo que sentido de vida, fuerza de vida, potencia de vida. Y ahí hay ese no saber que yo a veces siento que no lo planteo desde la línea metafísica que teníamos por allá, más allá de lo físico, sino ese no saber, una especie de trascendentalidad, pero una trascendentalidad en la vida. Yo creo que el arte nos permita entrar a eso que no sabemos pero sospechamos, a eso que a veces no entendemos pero está ahí. Yo creo que eso es el arte. Ana Soraya, muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer diálogo, donde hemos abordado este tema del arte como espacio para el diálogo, para la reconciliación y sobre todo para construir espacios más creativos, más tolerantes. Y sea pues este también el momento de invitarlos al lanzamiento de los capítulos de microdocumentales que tenemos como complemento a este diálogo, donde vamos a tratar temas como la dramaturgia social, el teatro callejero, el colectivo de animación, lo audiovisual, las nuevas tecnologías, el trabajo rural también que se hace desde la escena, y adicionalmente la música desde esa construcción que se hace en el trasegar, en los diálogos con las comunidades, en el acercamiento con el público, pero también en el encontrar en otras escenas, no solamente en Colombia, sino en otros países, unas construcciones creativas que nos llenan de sensibilidad y nos llenan de reflexión a partir de lo sonoro. Muchas gracias por acompañarnos y por favor sigan, quédense con nuestra serie web.